Hablaremos hoy del Japón antes de la guerra y vamos a clausurar de este modo nuestra miniserie acerca del Japón. Allá a principios del siglo XX apareció el emperador Yoshihito, que era un individuo un poquito desequilibrado. Por ahí le daban accesos de cólera y entonces flagelaba a los miembros de su entorno con un látigo. Por ahí le daban espasmos de terror que en realidad eran provocados por el miedo que tenía a que lo liquidara. Andaba siempre con un bigote, claro, no se lo va a sacar. No, bueno. Quiero decir que lucía un enorme bigote encerado, imitando a su ídolo, el Kaiser Guillermo II de Alemania. Parece que se caía siempre del caballo en los desfiles, que inspeccionaba a sus soldados y a veces los golpeaba y otras veces los abrazaba. Y la última vez que compareció ante los diputados, enrolló el texto de su discurso y lo usó como telescopio para mirar a todo el mundo. No estaba bien de la cabeza. No. Y además parece que cuando él miraba a uno, el tipo le hacía reverencia. Una escena patética. Y entonces, en virtud de esto, lo destituyeron. Mirá vos. Sí. Y nombraron a su hijo, Hirohito, aquel que todos conocemos, un hombre muy tímido que estaba interesado en la biología marina. Este también le temía a los asesinos, como le sucedía a todos los varones importantes de aquella familia. Saben ustedes que hasta 1868 tenían mucha importancia los shogunes, que eran una especie de ministros de guerra o generales que gobernaban por encima de la autoridad del emperador. Lo que quiero decir es que el emperador tenía una autoridad más bien decorativa, como en algunas monarquías de la época actual, y gobernaban los shogunes. Pero en 1868 se abolió el shogunato, o gobierno del mayordomo de palacio, así le llamaban, y el emperador fue un soberano efectivo. Ajá. Ahí vino entonces, se llamó Revolución Meiji, para convertir al Japón en un país rico con ejército fuerte. Bueno, eso es una especie de eslogan, ¿no? Esta decisión de Japón de ingresar en el mundo moderno contenía un ingrediente amenazador. Aunque se había abolido el shogunato, se sostuvieron muchos arcaísmos, muchas costumbres de aquella época del Japón cerrado, que más se parecía, como dicen algunos, al antiguo Egipto que no a un país europeo posrenacentista. Y siguieron los arcaísmos y hasta 1945 no hubo leyes codificadas. Había máximas, códigos de conducta, conceptos de justicia. Bueno, esto ocurre en muchos países que no tienen códigos. Que se rigen o por la costumbre o, mejor todavía, como por la jurisprudencia. Como Estados Unidos, por ejemplo, que no tiene código. Entonces, ¿cómo se rige? Van a los casos anteriores. Claro. Y lo que acostumbra ser, debe ser. Entonces, tal como pasó en el caso fulano contra fulano contra mengano, y ahí se sigue la costumbre, la jurisprudencia. Bueno, el honor era más importante que la jerarquía. A veces era sugerido no hacer caso a alguna ley de conducta y desobedecer al superior. Pero nadie podía saber a qué atenerse hasta que llegaba la ocasión de un juzgamiento. Entonces se formaba un consenso y la opinión colectiva juzgaba. Había una completa ausencia de líneas divisorias entre el bien y el mal, pero mejor todavía, entre la legalidad y la ilegalidad. No sabías vos. Se reflotó el sintoísmo y el bushido, que eran elementos exclusivos de la antigua cultura religiosa japonesa. Hasta entonces los japoneses habían tenido una actitud sincrética, tomaban elementos de cultos importados. El Shinto y el bushido podían ayudar, creían ellos, a las aspiraciones nacionales. El Shinto era sintoísmo, era una
creencia antiquísima que reforzaba la idea de un gobernante divino ligado a ancestros solares. Con la Revolución Meiji se adoptó la decisión de convertir al Shinto en religión oficial. En resumen, el sintoísmo pasó de ser un culto primitivo, anticuado y minoritario a ser la religión. Exactamente, el respaldo de un Estado que además era totalitario. La religión que debió servir para oponerse a los horrores seculares de la época fue utilizada para santificarlos. Además se procedió a apuntalar al sintoísmo con una versión remozada y militarizada del Bushido, que era un antiguo código de los caballeros de la nobleza, ¿no? Bushido en realidad es un término traducido como el camino del guerrero. Código ético, estricto, particular, de los samuráis. A veces tenías que entregar tu vida porque era un código que exigía lealtad y honor hasta la muerte, todas esas cosas, ¿no? Si un samurái fallaba en mantener su honor, podía recobrarlo solamente practicando el seppuku, que es el suicidio ritual. Buenas tardes, sí. Me voy a suicidar. En los primeros años del siglo XX, un profesor samurái, si me permite el oxímoron, el doctor Inazo Nitobe, sí. Me gusta mucho este nombre. Inazo debe ser Ignacio. Sí, Nacho. Como sabe cualquiera que haya tratado con un japonés. Quieren, para decir Ignacio, dicen Inazo. Bueno, este Inazo Nitobe afirmó que Bushido significaba contentarse con la posición que ocupa uno en la vida, aceptar un estado natal irreversible y cultivarse en el marco de dicho lugar asignado, es decir, cero progreso social. También el Bushido instaba a ser fiel al jefe de la familia, enaltecer a los antepasados, entrenarse en las artes militares mediante el cultivo y la disciplina del cuerpo y la mente. Anda llegando. Muy bien. Voy a decir esto. Durante la década de 1920 se popularizó como código de honor militar, identificado con el nacionalismo, el militarismo extremo, y se convirtió en la justificación de las prácticas más tremendas. Primero, el asesinato de individuos, después la crueldad infligida en forma masiva. Los caballeros del Bushido formaban la dirección militante del sintoísmo totalitario, representaban la fuerza moral rectora del país. Bueno, toda una cosa muy difícil de aceptar en los tiempos que corren, ¿no? Hijas del Bushido o Bushido florecían bajo la forma de sociedades secretas, unos grupos muy violentos. Por ejemplo, Mitsuru Toyama fundó el terrible Kokoryukai, o dragón negro. Kokoryukai quiere decir, me imagino yo en japonés, dragón negro. Dragón negro. Y todo así. Que era el prototipo de muchas sectas ultranacionalistas violentas. Aportaban matones para manipular las elecciones de la dieta, ¿no? Cuando querían hacer elecciones, llamaban al Kokuryukai y chao. Chao, que sí. Estoy saludando por favor, señor, a toda la gente que se está yendo. Sí, continúe con el informe con de esto, Japón, que ahora justo que entraron los ninjas. Este Mitsuru Toyama conoció al escritor indio Rabindranath Tagore, nada menos. Y que estaba de visita, siempre estaba de visita. Siempre está visitando. Rabindranath Tagore. Sí, Por sí. ejemplo, en la Argentina Vino. también estaba de visita. Sí. Y fue recibido por nuestra Victoria Ocampo. Bueno, Tagore, haciéndose eco de las protestas de los coreanos por las brutalidades cometidas por los japoneses en su país. Sí. Fue ocupada Corea por Japón en 1910. Le recriminó que Japón se estaba convirtiendo en una potencia imperialista, ¿no? Ustedes, dijo Rabindranath Tagore, ¿no? Que estaba de visita. Sí. Dice, ustedes se han contagiado con el virus imperialista europeo, le gritó Tagore.
Y a pesar de que Mitsuru Toyama intentó calmarlo, Qué valiente Tagore. claro, le dijo, calmate un tenga poco. mano, tallador, Sí. claro. Sí. Tagore afirmó que jamás volvería a Japón. Promesa que cumplió. Bueno, mi tapa que no lo mataran también. Sí. ¿No? Claro, ¿qué quiere que le diga? Hasta tal punto los caballeros del Bushido y otras sectas fueron contundentes que casi no existió el voto liberal, ni mucho menos de izquierda, hasta después de la Segunda Guerra. Cuando digo voto liberal, quiero decir liberal en el sentido Europeo o Estados norteamericano, Unidos, sí. ¿no? Claro, claro. Sí, bien. Los hombres del Bushido utilizaban dagas y espadas. ¿Qué tal? Allá por 1920 se popularizó la metralleta Thompson. Trabajaban en coordinación con la Kempeitai, la Policía de Defensa de Seguridad del Estado. Podían retener a personas durante 121 días sin acusación formal u orden de arresto. Después te tenían que largar. Y sí, bueno. Después, eso sí. 4 meses Sí, me sí, tuvieron en 121 cana. días te tenían en averiguación de antecedentes. Después te largaban. Mitsuru Toyama, el más notorio jefe de pandillas, tenía los modales de un caballero, a pesar de todo esto. Eso sí, Sí, sí. dicen que exudaba benignidad y que destacaba mucho el hecho de que su credo no le permitía matar ni un mosquito. Ya, matar enemigos políticos es otra cosa. Hay una lista interminable de asesinatos por intentar algún reformismo o alguna cosa. En fin, para los hombres del Bushido la palabra clave era kokutai o política nacional. Aquel que fuera culpable de la mínima deslealtad al kokutai podía darse por muerto. Un dato curioso, en 1930 el primer ministro Hamaguchi Yuko, ¿qué tal Hamaguchi? ¿Cómo anda? Quiso reducir las Fuerzas Armadas y lo mataron a tiros. Su sucesor fue obligado a renunciar en relación con el mismo asunto. Y el siguiente, Inukai Ki, que de nuevo intentó oponerse al Estado militarizado, fue asesinado en 1932. En realidad, y aquí viene algo curioso, los criminales planeaban matar a Inukai Ki al mismo tiempo que a Charles Chaplin, que ¿Por qué? estaba de visita en Tokio, lo mismo que había estado Tagore. Tagore. Y estaba invitado a tomar el té con Inukai Ki, que era primer ministro, no se dijo antes, pero era el primer ministro. Y uno de los asesinos que fue interrogado dijo: Chaplin es una figura popular en Estados Unidos. Creíamos que si lo matábamos podíamos provocar una guerra. Bueno, y aunque dudoso, hubo un juicio. No sé por qué no lo mataron a Chaplin. Claro, no aclara, no. claro, No habrá porque me ido. imagino- O sea, fue no habrá antes ido. del Para té. mí que no fue. Claro, No. se fue antes del té. Para mí que no fue. Bueno, hubo un juicio y la defensa de los asesinos dijo que como el honor y el futuro de esos hombres estaba en juego, el asesinato era una forma de autodefensa. Se presentaron al juez 110.000 cartas, muchas escritas con sangre, que solicitaban clemencia. 9 jóvenes se cortaron el dedo meñique, son pocos, ¿no? Y enviaron los dedos al ministro de guerra. Y falta uno para completar la Claro. goma. Sí, por Bueno, favor. dice- Se va a hacer una mano con Sí. Y las sentencias fueron leves, muy leves. Sentencia por matar al primer ministro, con tantos atenuantes como acabo Sí. de mencionar, fueron leves. Para la mayoría de los japoneses, la expansión territorial era un elemento esencial del ingreso en el mundo moderno. ¿Querés ser del mundo moderno? Invadir países. Y desde 1868, con el conjunto de creencias del sintoísmo, el Bushido y las sectas nacionalistas, Japón atacó China, Corea, Formosa, Rusia, y en 1914 entró en la guerra con el único propósito de apoderarse de los puertos y de la propiedad, de las propiedades que tenía Alemania en China. No puede dejar de decirse, discúlpeme, lo siguiente. Los Gambatsu, jefes militares,
y los Zaibatsu, que eran empresarios, trabajaron en armonía, de acuerdo con aquel lema de un país rico, un ejército fuerte, ¿no? En la primera parte del siglo XX se formaron enormes grupos industriales, Mitsui, Mitsubishi, Yasuda, Sumitomo, todos estrechamente relacionados con el gobierno y las Fuerzas Armadas mediante contratos. Un último detalle vino a convertir a Japón en un país militarizado. Japón no podía resolver sus propias necesidades alimenticias y no podía aceptar que la Gran Guerra hubiese cerrado la era del colonialismo. La Gran Guerra, la primera, ¿no? Para los japoneses, ese periodo apenas comenzaba. Se incorporaron tardíamente al mundo colonialista. Su principal banquero, Hiroshi Mori, ¿qué tal, Hiroshi?, escribió: la expansión hacia el continente es el destino del pueblo japonés, decretado por el cielo. Ni el mundo ni nosotros, los mismos japoneses, podemos evitarlo. De esa forma creyente y fatal, Japón entró en conquistas que se cerraron con su intervención en la Segunda Guerra, ¿no? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Japón fue prácticamente ocupado por los Estados Unidos, gobernaba el general MacArthur. Los Estados Unidos quisieron eliminar los consorcios al considerarlos los principales incitadores a la guerra, entre ellos Mitsubishi, que había producido mucho del material militar para el ejército japonés. Recién, como hemos dicho el otro día, en 1946, el emperador Hirohito dijo formalmente que él no era un dios y la teocracia imperialista dejó de existir. Lista de países invadidos por Japón. A ver. En el apogeo de su poder, el imperio de Japón gobernaba sobre una superficie que abarcaba 7,5 millones de kilómetros cuadrados. Es uno de los más grandes imperios marítimos de la historia. Guerras ruso-japonesa, 1905. Bueno, ahí ganó Japón, por mucho. Las derrotas fueron incluso una de las principales causas de la Revolución Rusa de 1917. Invadió también toda la península de Manchuria en 1931. Invadió China en 1937. Y ahí se armó la guerra con tres ramas, ¿no? Que eran el Japón por un lado, los comunistas de Mao Zedong y los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Japón tomó el control de muchas de las costas de China y de muchas ciudades muy importantes. En 1941 bombardeó Pearl Harbor en Hawái, pero ahí no hizo pie. Y después lanzaron ataques contra Filipinas, la isla de Guam, la isla Wake, Hong Kong, Malasia Británica, Tailandia. En mayo de 1942, las Filipinas cayeron en manos del Japón. Se volvieron hacia Australia y Nueva Zelanda, pero desembarcaron en Nueva Guinea y en las Islas Salomón. Y bueno, después vinieron las bombas atómicas, toda la tragedia que nosotros conocemos. Y ahora el Japón, evidentemente, ha renacido con su cultura, con su riqueza, con su civilización. Pero fueron momentos muy oscuros, de los que poco conocemos. Así termina nuestra miniserie. Este programa estuvo en guerra con el Japón. No, ¿cómo va? ¿Cuándo, señor? En sus comienzos. Sí. Hasta que ahora hemos firmado la paz. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta miniserie? Bien, vamos a escuchar en homenaje al Japón una canción que cantan muchos japoneses y que es también un homenaje a Gardel tardío. Ajá. Así que canta Carlos Gardel
Lejana Tierra Mía, una canción que yo creo que fue compuesta pensando en el Japón. No sé. Seguramente. Es raro. Ayer hablábamos sobre la cerrazón del Japón, ¿no? Sí. Sobre la época en que el Japón prohibió la entrada de extranjeros. Después, sobre el final de ese periodo, empieza a revivir el sintoísmo, que es una religión que creía que el Japón era el lugar de los dioses y que los japoneses estaban por encima de otras personas de otros países. Y allá por 1868 se empezó a abrir el Japón, pero empezó a ponerse peor la cosa y vamos a ver por qué, ¿no? El Japón, vamos a citar la opinión de alguien, era un caos celestial. Churchill, por ejemplo, aseguraba que Japón no representaba peligro alguno, la economía del Japón crecía más rápidamente que la del resto de las naciones, su población aumentaba también, y ahí estaba, algo que dijimos ayer, fue que el shogunato, o sea, el gobierno de un general brillante, fue reemplazado por el gobierno del emperador. Antes había una especie de primer ministro militar que era el que gobernaba efectivamente el país, mientras el emperador cumplía una función decorativa. En determinado momento ese orden se rompió y otra vez los emperadores empezaron a cortar el bacalao. Y hablamos de Meiji Tenno, con quien Japón ingresó al mundo moderno. Meiji Tenno elegía cuidadosamente sus mujeres, teniendo en cuenta la salud y la belleza. Y cada noche dejaba caer un pañuelo frente a la que debía compartir su lecho por esa vez. Los hijos engendrados con esas muchachas no podían tocarse. Ah, bueno. A principios del siglo XX, el hijo de Meiji, el emperador Yoshihito, era un individuo desequilibrado. Oscilaba entre los accesos de cólera, durante los cuales flagelaba a los miembros de su entorno, y tenía espasmos de terror provocados por el miedo a que lo mataran. Exhibía un bigote, en realidad estaba homenajeando a su ídolo, el Kaiser Guillermo II. Se caía de su caballo en los desfiles y cuando inspeccionaba a sus soldados a veces los golpeaba y otras los abrazaba. La última vez que compareció ante la dieta, es decir, la asamblea, en fin, enrolló el texto de su discurso usándolo como telescopio. Empezó a mirar fijamente estaba a los loco. parlamentarios. Entonces lo reemplazaron por su propio hijo, que era nada menos que Hirohito, un tímido interesado en la biología marina. También temía a los asesinos, como le sucedía a todos los varones importantes de su familia. Al principio, Japón era un país más próximo, podríamos decir, ¿no?, a la sociedad del antiguo Egipto que a la Europa posrenacentista. Se creía que el emperador era Ara Hitogami, es decir, un humano que gobierna y que al mismo tiempo es Dios. El primer Tenno había comenzado su reinado en el 600 a.C. y la estirpe había continuado durante 2 milenios y medio. Era de lejos la más antigua casa gobernante del mundo. Es decir, durante el periodo del shogunato también había emperadores y no se había cambiado. Claro. Solamente era distinto el poder que tenía. En el segundo cuarto del siglo del XVII, Japón clausuró sus puertas al mundo europeo, como hemos contado ayer, y no llegó a asimilar los conceptos de responsabilidad individual, que eran, digamos, el aporte de la tradición judaica y cristiana. Conservó importantes vestigios de lo que es la responsabilidad colectiva, característica del mundo antiguo, ¿no?
Allá por 1850, una proporción considerable de la clase gobernante adoptó la decisión de promover una revolución desde arriba, adoptando las prácticas occidentales, que ayer anticipamos esto, ¿no? Abrieron, y se dieron cuenta de que era necesaria una modernización, siquiera para sobrevivir en aquel mundo. Pero, aunque comenzó a adoptarse de Occidente la tecnología, la medicina y algunas metodologías administrativas, incluso el atuendo, ¿no? Aquello que se había incorporado era la baratija, la técnica y el oropel. La matriz cultural se mantuvo inmutable. En 1868 se produjo entonces la Revolución Meiji, que abolió el shogunato, en fin. Y empezó a fortalecerse mucho el ejército. Y había un ingrediente amenazador en esta occidentalización de Japón. Hasta 1945, dice aquí, como un síntoma de arcaísmo, no hubo leyes codificadas. Había máximas, códigos de conducta, conceptos de justicia. La relación entre la autoridad y los que estaban sometidos a ella no era clara. Lo que quiero decir es que en muchos países no hay leyes codificadas. Son ¿Qué sería? países donde el derecho consuetudinario. ¿Sabe dónde no hay código? En Estados Unidos. No hay código. Es todo la costumbre. Claro. La costumbre. Entonces, van a los fallos. Van a Claro, los Lo antecedentes. que marcan precedentes. Ante una situación parecida, están todos los fallos del mundo y se basan en eso. En ninguna película norteamericana usted va a oír que citan el artículo 4124. No, pero sí citan el juicio fulano contra Smith. Sí, fulano la contra enmienda, otro. ¿no? Bueno. Sí, Dicen- bueno, eso es la Constitución. Ah, sí, la Constitución, sí. Pero bueno. El honor era una cosa muy importante. Se reflotó el Shinto, que era una religión, y el Bushido, que era también un elemento de la antigua cultura. Y empezó el asunto del gobernante divino. Hubo un crecimiento del respaldo a un Estado totalitario, ya que nuestro gobernador, nuestro emperador es un dios, bueno, que debe poderlo todo. La religión, que debía servir para oponerse a los errores seculares, digamos, fue utilizada para santificar estos horrores. Y además se procedió a apuntalar el Shinto con el Bushido, que era un código de los caballeros de la nobleza. Imagínense, el camino del guerrero. Era un código ético estricto, muchos samuráis que entregaban sus vidas, muchos samuráis que fallaban y se suicidaban, el seppuku, el suicidio ritual. En los primeros años del siglo XX, un profesor samurái, el doctor Inazo Nitobe. Mira qué bien. Inazo, ¿no será Ignacio? Claro, parece. Claro, Inazo, pues lo dice mal. Sí, me incomoda el Claro, Ignacio. el Nitobe. ¿Qué hace, Inazo? Es raro. Afirmó que Bushido significaba contentarse con la posición que ocupa uno en la vida, aceptar el estado natal irreversible y cultivarse en el marco de dicho lugar. Pero instaba también el Bushido a la fidelidad, a enaltecer a los antepasados, entrenarse en las artes militares y disciplinar el cuerpo y la mente. Bueno, así, allá por 1920, se popularizaron algunas armas modernas, la metralleta Thompson. Trabajaban el ejército en coordinación con la Policía de Defensa de Seguridad del Estado. Bueno, apareció Mitsuru Toyama, el más notorio jefe de pandillas y creador
del dragón negro, y que tenía modales de caballero, ¿no? Porque exudaba benignidad, y su credo, según él, no le permitía matar ni un mosquito, pero matar políticos era otro asunto. Empezó una serie de asesinatos para intentar reformas. Hubo uno en el que estaba involucrado Charles Chaplin. Le voy a contar cómo fue esto. Era 1930 más o menos. El primer ministro Hamaguchi Yuko quiso reducir las Fuerzas Armadas. Lo mataron a tiros. Bueno. Y su sucesor fue obligado a renunciar en relación también con el mismo asunto. El siguiente ñato, Inukai-Ki, también intentó oponerse al Estado militarizado. Fue asesinado en 1932, pero en realidad los criminales pensaban matarlo al mismo tiempo que a Chaplin, que estaba de visita en Tokio y estaba invitado a cenar con Inukai-Ki. Oh. A último momento no fue Chaplin. Lo que No. es, mire. Y Increíble. lo mataron solamente a Inukai-Ki. ¿Por qué querían matar a Chaplin? Decían, Chaplin es una figura popular en Estados Unidos y pensábamos que si lo matábamos podíamos provocar una guerra. Y sí. Extraordinario, ¿eh? Bueno, los asesinos fueron sometidos a juicio y se presentaron al juez 110.000 cartas, muchas escritas con sangre, que solicitaban clemencia para los criminales. 9 jóvenes se cortaron el dedo meñique, enviaron los dedos al ministro y las sentencias fueron leves. Empezaron a pensar también que la expansión territorial era un elemento esencial para ingresar al mundo moderno, como Sí. decían ellos, ¿no? Son una isla así, Claro. chiquita. Y bueno, ahí empezaron. Japón atacó China, Corea, Formosa, Rusia. En 1914 entró en la guerra con el único propósito de apoderarse de los puertos y de las propiedades de Alemania en China. Y hubo crecimiento de las industrias, y los empresarios trabajaron en armonía con el ejército. País rico, ejército fuerte. Y se formaron enormes grupos industriales, Mitsui, Mitsubishi, Yasuda, Sumitomo, todos relacionados con el gobierno Meiji, ¿no? y con las Fuerzas Armadas. Y un último detalle vino a convertir a Japón en un país militarizado. Japón no podía resolver sus propias necesidades alimenticias y un banquero, Hiroshi Mori, escribió: la expansión hacia el continente es el destino del pueblo japonés, decretado por el cielo. Y ni el mundo ni nosotros los japoneses podemos evitarlo. Y de esa forma, tan creyente y tan fatal, Japón entró en conquistas que se cerraron con su intervención en la Segunda Guerra, ¿no? Después vienen las bombas Atómicas. de Truman. Y recién en 1946 el emperador Hirohito anunció formalmente que él no era un dios y la teocracia dejó de existir. De resultado de todo lo que contamos, quiero dar algunos datos. En 1942, apogeo de su poder, el Imperio del Japón gobernaba sobre una superficie de más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Ya anteriormente, en 1904 y 1905, le habían ganado una guerra a Rusia, la famosa guerra ruso-japonesa. También ya en la década del 30 conquistó Japón toda la península de Manchuria en el 31. Invadió China en el 37 y después bombardeó la base de Pearl Harbor. Ocupó las Filipinas, la isla de Guam, la isla Wake, las islas Midway,
Hong Kong, a Malasia Británica y Tailandia, las Filipinas, Nueva Guinea, parte de Nueva Guinea. Bueno, y todo terminó como terminó. Lo que quiero decir es que esto no significa que estemos detrás del color de las vacinillas de una marquesa. No. Estamos detrás de una vocación que se llama historia. Se llama historia, que está al alcance de cualquier mente más o menos aventajada. Y que a lo mejor el examen de estos sucesos nos enseña dónde situarnos en el mundo moderno, qué es lo que debería saber cualquier persona que pretende autopercibirse como nacionalista y como defensora del desarrollo independiente de la Argentina y de los pueblos. Porque esta idea de los japoneses de que de algún modo la divinidad había decretado un destino imperial para ellos, no es solo de los japoneses. No se engañan. Hoy mismo, algunos países parecen ser el sinónimo más a mano de la democracia, también en sus documentos más sagrados enuncian que van a intervenir humanitariamente en cualquier lugar del mundo por voluntad y con la ayuda de Dios. Guarda el hilo. Yo no digo nada. Cada uno piensa como quiere y como puede. Este programa está destinado a personas que saben lo que tienen que pensar. Por ahí estos datos usted los junta con otros y se da cuenta de que desarrollarse en forma independiente es difícil. En un mundo donde se destina un presupuesto muy grande a lograr que eso no suceda. No ocurra. A lograr que eso no suceda. Le digo, esto va destinado a la vieja que me ha escrito en la parte de los mensajes. Yo no tengo nada que decir. Imagínese, acerca de mi cuerpo, acerca de mi aspecto. ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué quiere que le... Si usted quiere, me voy mañana a que, qué sé yo, que me fajen o que me impiden, pero lo lamento si a usted le ofende que yo con los años que tengo pueda hacer cosas que a usted le parecen indignas. Solamente eso diré. Si a usted le parece que ser viejo es ser bichoco, me parece que no sé cuál de los dos es el que no sabe envejecer. Yo conozco muchas personas de mucha edad que son muy saludables y que juegan al fútbol y que hacen deportes y que se enamoran y que piensan y que tienen, como usted dijo, una mente juvenil. ¿Qué quiere que hagan esos tipos? ¿Usted piensa que eso es perder la dignidad? ¿Usted piensa que todo viejo tiene que tener un aspecto más o menos bichoco? No. ¿Con qué podemos ilustrar? No los comentarios de esta señora. Claro, No, que de todo. señor. Habría mucho de viejos. Ahí seguro. tendríamos mucho tango, Mucho ¿no? de Claro, viejos, sí. Viejo smoking. Sí, viejo smoking. Podría ser uno. Sí. Vieja viola. Sí, sí, hay de todo. Vieja recoba. Cartas viejas. Y soy viejo, yo también. Pero eso me río. ¿Cómo no me voy a reír?
¿Cómo no voy a reír? No es que me dé risa, al contrario, me da tristeza. Me da tristeza. Todos los días pienso en lo mucho que he perdido. Incluso uno pierde personas que no eran cercanas. Claro. A veces paso por un bar y digo, ¿estará aquel mozo que me atendía? Calculo sin entrar, calculo que no, que seguro que no. Claro. Que no es matemáticamente posible que exista. Me acuerdo de personas que me crucé a lo mejor una o dos veces en la vida y también calculo que ya no los veré. Mm. Para no hablar de la pérdida de los que sí he querido, ya no están. Eso es duro, muy duro, durísimo. Y encima de eso, tengo que responder por los sucesos de mi vida al primero sí. que pase. Déjese de embromar. Déjese. He llegado hasta aquí sin ceder a algunas tentaciones que otros han tenido más fuertes que yo. No es la única virtud, no tengo muchas virtudes. Pero una es que dejo vivir. Viva como quiera, señora. Viva como quiera o como pueda. Y deje que cada cual lleve su cruz de la mejor manera y sin joder a nadie, sin escribir ninguna carta llena de veneno, de odio y de malevolencia. Quédeselas para usted, señora. Vamos a contar algunas leyendas tradicionales del Japón, muy breves. Bueno, La primera es el cortador de bambú y la princesa de la luna. bien. Bueno, esta leyenda hace referencia a elementos geográficos del Japón. Parece que hubo una vez una humilde pareja de ancianos que nunca había podido tener hijos a pesar de su deseo. Para vivir, esta pareja dependía de la recolección del bambú y de su uso para elaborar distintos productos. Una noche el anciano estaba juntando bambú y vio que una de las muestras que había cortado brillaba. Tenía como una fosforescencia. Al examinar el enorme tallo, encontró dentro a una pequeña niña, pero muy pequeña, de pocos centímetros de tamaño. Sí. Bueno, dado que justamente su mujer y él no habían podido tener hijos, el hombre llevó a la pequeña a su hogar, donde la adoptaron y le dieron el nombre de Kaguya. Bueno, Bueno, y la criaron como su hija. La niña creció y se convirtió en una hermosa mujer. Su belleza era tal que se acercaron numerosos pretendientes, pero ella se negaba a entreverarse con ninguno. Las noticias sobre su belleza llegaron a oídos del emperador, y el emperador, intrigado, solicitó que la joven se presentara en su palacio. Cuando le hicieron saber a Kaguya, ésta se negó, y ante esa negativa el emperador acudió en persona a visitar la casa de los ancianos, y ni bien la vio, se enamoró ya perdidamente de ella. Pretendió llevarla con él a su palacio, pero esta chica volvió a negarse. A partir de entonces, el emperador siguió manteniendo con ella una comunicación a través de numerosísimas cartas. Un día la joven le confesó a su padre por qué se negaba a estar con un hombre y por qué pasaba horas de la noche mirando al cielo. Y le dijo, le confesó que ella provenía de la luna, que ese era su hogar y que estaba destinada a regresar allí en muy poco tiempo. Angustiados, los ancianos se comunicaron con el emperador y el emperador envió guardias para evitar que alguien viniera a llevarse a la joven. Pese a estas medidas, una noche de luna llena,
una nube descendió desde la luna y con intención, era una nube con intenciones de atrapar de algún modo a la muchacha y llevársela. Y así sucedió, la nube envolvió a la muchacha y antes de partir, Kaguya se despidió de sus padres y dejó incluso una carta de amor para el emperador, junto con una botella en la que le dejaba el elixir de la vida eterna. Qué lindo regalo. Nada menos. Bueno, la carta y la botella fueron entregadas al emperador, quien tomó una resolución. Llevó la carta y la botella a la montaña más alta y allí les prendió fuego a la botella y a la carta. Hizo una hoguera. Cuando salió la luna, la carta y el elixir estaban ardiendo y apareció un humo que ascendía hacia la luna justamente, hacia el lugar, hacia donde había partido su amada. Y ese monte, esa montaña más alta, es el monte Fuji y hoy en día podemos ver en su cima el humo que procede de la hoguera que el emperador hizo con el elixir de la vida eterna y con la carta de su amada. Muy bien. Esa es la primera historia. La segunda es la leyenda de Yuki Onna. En realidad, Yuki Onna es un yokai o espíritu que tiene forma femenina, que suele aparecer en las noches de nieve para alimentarse de la energía vital de quienes se pierden en los campos nevados y transforma a estas personas en estatuas heladas. Un día, dos leñadores y carpinteros, el maestro Mosaku, ¿qué tal? Y el joven Minokichi, que habían estado en el bosque, volvían a su casa y cuando se vieron inmersos en una tormenta de nieve, se refugiaron en una cabaña y se durmieron al rato. Sin embargo, una ráfaga abrió la puerta de la cabaña y entró, junto con la ráfaga, una mujer vestida de blanco que se acercó al maestro Mosaku, absorbió su energía vital y lo congeló. El maestro Mosaku murió en el acto. El joven Minokichi estaba paralizado de terror, pero la mujer, que no era otra que Yuki Onna, decidió perdonarle la vida a cambio de que jamás revelara lo sucedido, en cuyo caso lo mataría. Por supuesto, el joven Minokichi accedió. Dice, perdóneme la vida, yo no diré nada de lo que he visto. Un año después, Minokichi conoció a una chica llamada Oyuki, con quien luego se casó, tuvo hijos y fue feliz. Un día el muchacho decidió contarle a su esposa lo que había vivido. En ese momento su esposa, Oyuki, se transformó, revelándose como Yuki Onna, y declaró que estaba dispuesta a matar a su marido por haber roto su palabra. Sin embargo, ya cuando lo tenía arrinconado, decidió darle otra oportunidad, al considerar que era un buen padre para sus hijos. Entonces, dejó a los niños con Minokichi y ella se marchó y no volvió jamás. Bueno, terminó bien, bueno. Son historias raras, ¿no? Sí. Que no tienen la estructura No. De las historias griegas. Claro. Que tienen moraleja y tienen siempre un engaño y un pensamiento que enseña que a veces las cosas parecen una cosa y son otras, pero básicamente lo que hay en las leyendas o los mitos griegos son tropos, son metáforas, son metonimias, son sinécdoques, son figuras retóricas que ayudan a que la historia sea más penetrante. Acá son muy lineales. Sí. Y a veces Y terminan bien. Terminan bien o no terminan. Claro.
o no terminan de Claro. todo. Quizá por eso para la mirada occidental, quizá nuestra, muchas veces nos suenan más naif las Sí, historias sí, Claro. sí. orientales, japonesas sobre Sí. todo. En cambio, las historias griegas y también las historias que son herederas de la tradición griega, como pueden ser los mitos nórdicos, son como circulares, cierran, terminan de cerrar y al terminar nos parece que hemos sido víctimas de una trampa y además admiten múltiples significados. Sí. Estas quizá también admiten más de un significado, pero no están tan claras. Sí. El hilo rojo del destino. Esta es una de las leyendas más populares. Dicen que un hilo rojo que parte de nuestro dedo meñique y se conecta con el corazón, está unido, sin que lo sepamos, al hilo rojo de otra persona, la cual estamos destinados a conocer y con la que mantenemos o mantendremos un profundo vínculo. Bueno, dice la leyenda que hace muchos años un emperador recibió la noticia de que existía en su reino una poderosa hechicera capaz de ver el hilo rojo del destino y capaz de saber con quién íbamos a conectarnos. Ahí nomás el emperador hizo que trajeran a la hechicera a su palacio y le solicitó que le ayudara a encontrar a la que debía ser su esposa. Claro. La hechicera aceptó, se puso a seguir el hilo del emperador para ver dónde terminaba. Guió al emperador hasta un mercado y se paró frente a una plebeya, una campesina pobre que vendía productos en el mercado con su bebé en brazos. Y la hechicera le dijo al emperador que allí terminaba su hilo. El emperador, viendo que estaba ante una campesina muy pobre, pensó que la hechicera se estaba burlando y empujó a la campesina, haciendo que su bebé cayera No. y se diera un golpe en la cabeza. Después ordenó la ejecución de la hechicera y el emperador volvió al palacio. Muchos años más tarde, guiado por sus consejeros, el emperador decidió que se casaría con la hija de uno de los generales más importantes del país. Sin embargo, no la vería hasta el día de la boda. Ese día, al ver la cara de su novia por primera vez, vio que ella tenía una cicatriz en la cabeza, producto de una caída sucedida cuando era bebé. Era la hija de la campesina. Terminó la historia. Bueno. ¿Eh? Cerró. No sé. Pues claro. Sí. Cerró. Sí, esta cerró. Pero Hmm. no viene el ulterior. Rolón, que pregunta siempre, preguntaría, ¿y qué pasó después? Sí. Que no hay castigo. No. Shitakiri Susune, el gorrión de la lengua cortada. A ver si le gusta esta. Un noble y benevolente anciano fue al bosque a cortar leña y una vez allí se encontró con un gorrión herido. El anciano se apiadó del animal y se lo llevó a su casa para cuidarlo y alimentarlo. Pero la esposa del anciano, que acá entre nosotros era una vieja codiciosa y avara, Bueno. no lo apoyaba en este asunto y el tipo no le dio bolilla y siguió cuidando el pájaro. Hmm. Un día el anciano tuvo que regresar al bosque y la mujer dejó al pájaro solo y herido. El animal tenía hambre y encontró harina de maíz en la cocina, pulenta, Claro. Sí, tiene razón. y se la comió. La vieja vio eso, se enojó y le cortó la lengua al pájaro y después lo expulsó de su casa. Cuando el anciano volvió a su domicilio y se enteró de lo ocurrido, salió a buscar al pájaro. Encontró en el bosque la posada de los gorriones, donde fue bien recibido y pudo acercarse al gorrión que él había salvado. Al despedirse, los gorriones lo guiaron hacia dos canastas, dos cestas,
que había allí para que se llevara como regalo una. El leñador, que era el viejo, ¿no? Y era muy austero además, al ver las dos canastas, veía una grande y una chiquita, eligió la más chica. Cuando llegó a su casa, descubrió que la cesta guardaba un tesoro de gran valor. La vieja, al enterarse de aquello, quiso regresar a la posada de los gorriones para traer la segunda canasta, la de mayor tamaño, y eso fue lo que hizo. Pero en el camino, antes de llegar a su casa, de vuelta, no pudo aguantar más y abrió la cesta a ver qué tenía, y lo que salió de su interior fueron una serie de monstruos que la asustaron de tal modo que la vieja tropezó y cayó montaña abajo. Y así termina esta historia. Esta tiene castigo. Termina. Esta tiene castigo. Bueno. Y tiene moraleja. No la tiene, pero la tiene. Bueno, la codicia. La codicia rompe el saco. Bueno, lindas historias japonesas. Me pregunto con qué canción podemos ilustrarla. Bueno, a mí me parece que en conmemoración de esta posada de los gorriones, podríamos escuchar Río de los Pájaros por el secte. Hoy hablaremos, accediendo a pedidos de los oyentes, de algo de lo cual hemos hablado alguna vez, aunque compartiendo el tema con otros asuntos, y es el teatro japonés. Los primeros datos que nos llegan acerca del teatro en Japón provienen del siglo VII después de Cristo. Por esos tiempos, ese tipo de acontecimientos eran importados del sur de la China y la verdad es que eran bastante elementales en su trama y en su puesta. El dramaturgo, lejos de preocuparse por inventar una intriga animada por varios actores en la escena, o incluso un diálogo, no sé, se limitaba a hacer desfilar sucesivamente por delante del público a sus personajes, cada uno de los cuales entraba por turno a escena, acompañado según su importancia de hasta 6 criados. Es decir, el personaje tenía sus criados, y el número de criados señalaba la importancia del personaje, ¿no? Digamos que cada personaje solo contaba su intervención en la trama de frente al público. No había interacción entre ellos. El héroe, por ejemplo, después de haber saludado a la concurrencia, ¿qué tal, cómo están?, relataba con voz nasal y lenta toda su vida, comenzando por explicar detalladamente su estado civil, como si un estado civil pudiera ser detallado. Respuesta: puede ser detallado. Puede ser arduo contestar la pregunta estado civil. Estado civil, no lo sé. Sí. Me pone usted en un compromiso. Sí. Después de que el primer personaje narraba sus aventuras, salía otro, por ejemplo, el matador del héroe, y bueno. Y muchas veces las historias eran tan largas que tenían que suspenderse para seguirlas al día siguiente. Las primeras formas conocidas del teatro japonés seguían, como se ha dicho, algunas características de los espectáculos chinos, pero poco más tarde apareció el jigaku. El jigaku consistía en obras que incluían bailes con máscaras, y según parece tenían contenidos cómicos. El según parece denota la ausencia de toda participación en el efecto cómico del cronista, según parece, ¿no? En el siglo VIII, el jigaku cayó en desuso porque su carácter frívolo disgustaba a los gobernantes japoneses de ese periodo, que querían un teatro comprometido. Esto es un agregado mío. Y el jigaku fue sustituido por el bugaku. Las danzas bugaku representaban situaciones simples, como por ejemplo la llegada de un general de la guerra. Era ahí una situación simple. Llega un general de la guerra. Hay festejos, hay relato de sus peripecias, y junto con el bugaku apareció un tipo de espectáculo acrobático conocido como sangaku. Los números típicos eran el funambulismo, el tipo ahí caminaban arriba de la soga, ¿no? Malabarismo e introducción de sables en la boca.
Es decir, cuando uno veía a alguien ambulando sobre una soga o haciendo destrezas de malabar o introduciéndose sables en la boca, uno tenía la certeza de hallarse en presencia del espectáculo conocido como Sangaku. Ahora bien, siglos más tarde, alrededor del siglo XIV aproximadamente, surgió uno de los mayores logros artísticos teatrales de la humanidad. El género no, el teatro no. Sus obras incluían danzas solemnes, cuyo objetivo era sugerir las emociones más profundas del personaje principal. Los diálogos estaban escritos en la lengua poética de los clásicos japoneses. A menudo el programa también contaba con representación de farsas, kyogen se llamaban, cuya característica principal era la de haber sido escritas en lengua coloquial. El teatro no surgió como una fusión del dengaku, que eran unas danzas folclóricas que celebraban la plantación de arroz, y el saragaku, que era un entretenimiento popular que combinaba mimos, acrobacias y payasos. Y fue refinado hasta convertirse en un teatro serio, gracias al dramaturgo Kanami Kiyotsugu y su hijo Seami Motokiyo. Eran, como bien saben ustedes, famosos dramaturgos japoneses, como quien dice Germán Ciclis. Parece que Seami, digo el hijo, ¿no? Seami Motokiyo, presentó una obra frente a un jefe militar que tenía la desdicha de llamarse Ashikaga en 1374. El acento es una elegancia del programa. Al jefe militar Ashikaga le gustó tanto que Seami se ganó el favor del shogunado, ya sabemos lo que son los shogunes, y el teatro no tuvo su mecenazgo. Hay 5 categorías de obras no: las que tratan de un dios, las que tratan de un guerrero, las que tratan de una mujer, de un loco o de un demonio. En el no solo actúan hombres, lo mismo que en el teatro chino, ¿no? Hombres que realizan también los papeles femeninos cuando es necesario, lo mismo pasaba en el teatro isabelino. El shite es el actor principal. Shite se llama. Lleva una máscara tallada en madera, está apoyado por un waki, el actor secundario, ¿no? Los diálogos entre ambos son muy estilizados, a veces un coro canta los pensamientos del shite. El shite habla, pero hay un coro que canta sus pensamientos. Estos pensamientos pueden ser naturalmente contradictorios a lo que el shite diga. Por ejemplo, parlamento del shite, que le dice al waki, al actor secundario, confío en que siempre me ayudarás. El coro canta, este hombre no me ayudará jamás. Es un recurso verdaderamente extraordinario. Verdaderamente extraordinario. Y que bien podría usarse en el teatro occidental. Imagínense usted tener un actor principal y, a modo de conciencia del actor, diría yo, una conciencia numerosa. No un actor que haga de conciencia, el actor que ya sería algo así como el otro yo del doctor Merengue, sino una conciencia numerosa, un coro, que diga los pensamientos secretos. El tipo saluda amablemente a una mujer y dice, este miserable roedor, señora de Kioto, se prosterna ante su belleza y su majestad. Y el coro dice, daría la mitad de mi vida por acostarme con esta gorda. Si no hay ahí madera para trabajar un fenómeno teatral, yo no sé cómo me llamo. Me gustó mucho la idea. Bueno, el shite actor principal, ya le digo, dice sus parlamentos y el coro canta los pensamientos del shite. El acompañamiento musical, lo proporciona 3 tambores y una flauta, y la obra normalmente termina con una danza solemne, durante la cual el fantasma del personaje principal
se desahoga de su angustia o lucha interna. Es decir, no solo están los pensamientos del actor principal, sino el fantasma del actor principal. Es un verdadero festival para psicoanalistas, dramaturgos. El teatro no estuvo influido por los principios del budismo Zen, tal como ustedes habrán sospechado. Por tal motivo, su intención tiene poco que ver con el realismo, como también se habrá sospechado. Tampoco posee demasiado conflicto dramático, porque la representación se concentra en evocar la cualidad de lo que se denomina Yugen, la belleza interior que subyace a la superficie. Al estar basado en los principios del Zen, todo destila de su propia esencia. Los movimientos de los actores son pocos y medidos, las propiedades son simbólicas, y el mismo escenario de madera tiene la forma de un altar, desprovisto de todo, donde solo aparece un pino pintado sobre el muro del fondo. El teatro no era el teatro de la mesura. De forma paralela al no, mezcla de este y de las formas citadas al comienzo importadas de la China, está el llamado teatro popular japonés, que llegó a un grado de sofisticación que vale la pena referir, ¿no? El teatro popular fue el kabuki. Uno de los más importantes dramaturgos fue Chikamatsu Monzaemon, que vivió hasta principios del siglo XVIII. Y vamos a contar cómo era la visita al teatro por esos tiempos. Ya estamos, no en el no, sino en el kabuki, siglo XVIII. Las salas eran grandes construcciones de madera, un solo piso, divididas en cuadrados iguales, que formaban unas especies de palcos para 4 personas, unas cajas. Ahí no había ningún asiento en esas cajas, ¿no? Imagínense un tablero de ajedrez subdividido por pequeñas paredes de 1 metro. Los espectadores japoneses solían ponerse en cuclillas y las familias o los amigos llevaban provisiones e incluso utensilios que les permitían hacer 1 o 2 comidas, porque la representación más corta duraba 10 horas. 10 horas. Esta duración de los espectáculos se explica porque el drama japonés no se sujetaba a lo que los clásicos europeos denominaron unidad de acción. Lo que para nosotros sería un desenlace, no era en el Japón el final del drama, oiga usted, Rolón, esto, sino que el final admitía una serie de acontecimientos sucesivos a los que no ponía término ni siquiera la muerte de todos los personajes. La desaparición de estos traía consigo consecuencias póstumas que el público japonés y usted, Rolón, ansiaban conocer. Taparon el agujero del gallinero. Y la casa que vendieron después de morir todos, ¿a manos de quién fue a parar? ¿Qué fue de aquel barquero que les ayudó a cruzar el río? Bien. El escenario estaba a la altura de las cabezas de los espectadores sentados de cuclillas, aunque varios corredores, a esa misma altura, llegaban hasta ese escenario desde distintos vestíbulos. Por allí entraban o salían los actores, según vinieran del campo, o de la guerra, o de la calle. Además, mientras la acción principal se desarrollaba en el escenario, se representaban en los costados de la sala escenas accesorias sobre otros incidentes del drama. Por ejemplo, si un soldado escapaba de la guerra y contaba sus peripecias en la escena principal, en una escena accesoria se daba lugar a la batalla que había abandonado. Impresionante. Sí. Si, por ejemplo, se planeaba una conspiración, la víctima aparecía en alguno de estos escenarios accesorios, concentrada en sus menesteres, sin enterarse de lo que sucedía en la escena principal, donde estaban conspirando. En los dramas occidentales suele ubicarse a la víctima ausente o en algún rincón del mismo escenario. Los japoneses prescindían de la unidad de lugar para producir mayor verosimilitud. Para los dramaturgos japoneses, esa falta aparente de enlace era la imagen de los incidentes de la vida cotidiana. Bueno, aunque las obras eran extensas, los actores no debían distenderse en ningún momento, ni siquiera cuando su participación era casi imperceptible. Había algunos artilugios mecánicos. En mitad de la representación se veían circular a unos hombres a quienes los asistentes llamaban sombras. Se trataba de unos individuos envueltos en ropas negras, a fin de no distraer la atención,
eran quienes traían o llevaban los accesorios necesarios para la acción y tenían tal destreza en pasar inadvertidos que los elementos aparecían y desaparecían como por arte de magia. Cuando la luz no era suficiente, lo hemos contado alguna vez, el actor iba acompañado en sus movimientos por un personaje neutro que mantenía constantemente junto a su rostro un farol puesto en la punta de un palo. Imagínate que vamos al teatro y el actor principal viene con un ñato, con un ayudante, con un palo, con una linterna en la punta del palo que le alumbra la cara. Efectivamente un seguidor. Eso es lo que se llama un seguidor. Verdaderamente. Y así cada artista tenía su sombra, que lo seguía paso a paso en todas sus idas y venidas, para que los espectadores pudieran verlo bien. Para terminar, digamos que a pesar de la duración de las obras dramáticas, solo excepcionalmente se recurría a los apuntadores, porque los actores japoneses solían improvisar. Sin embargo, había algunas escenas clásicas que requerían apuntador. Y el apuntador aparecía con un cuaderno en la mano y se paraba al lado del actor y le dictaba. Directamente, y le refrescaba la memoria. Este es el teatro popular japonés, el kabuki. Ya hemos visto el kabuki, y hemos visto también los primeros y elementales experimentos teatrales del Japón del siglo VII, donde aparecían los tipos uno atrás de otro, yo soy el héroe, me mataron, y así. Yo creo que se encuentran en el teatro japonés, en todos los teatros orientales, algunas ideas, algunas concepciones, algunas estructuras, algunos mecanismos y unos procedimientos que son de lo más estimulantes y que no deben ser desoídos por el dramaturgo occidental moderno y particularmente por el puestista occidental moderno. El riesgo de la frontalidad, de la mera y servil ilustración del texto es un riesgo grande y me parece una fuente interesantísima en la que ir a beber el teatro no, el kabuki y otras experiencias orientales que hemos glosado aquí como el teatro de la India, ¿no? ¿A quién dedicar esta charla? Bueno, a todos los actores japoneses. Algún día hablaremos de una manera de caminar que hay, situando muy bajo el centro de gravedad, arrastrando las patas, medio con las rodillas flexionadas. Eso quiero decir algo. Los actores japoneses caminan así, pero no porque hagan el papel de K. Jordan, no porque es así. Hay que prestar mucha atención a esas cosas. Así que le dedicamos esto a todos los actores japoneses, que tienen además la enorme dificultad de tener que establecer sus diferencias a punta de talento únicamente, ¿no? Y nosotros que hemos ido a ver teatro en Japón, pasamos preguntando quién era quién. También le dedicamos esto a Toshiro Mifune, un gran actor japonés al que siempre se quejaba de que le daban papeles de japonés. Pero bueno, lo habían condenado a repetir siempre el mismo papel de japonés, lo mismo que el mismo drama de Sidney Poitier, ¿no? Tenía papeles de negro continuamente y se quejaba de la discriminación que había en Hollywood y de que siempre le daban papeles de negro. Bueno, entonces también a Sidney Poitier, a Toshiro Mifune y a muchos japoneses amigos nuestros, algunos de los cuales son incluso actores. ¿Con qué ilustrar esto? Hay numerosísimos tangos sobre el teatro no. Muchísimas canciones
y hoy escucharemos una de ellas, que es la canción, una canción que denota la permanencia del Teatro No a través de los tiempos. Es la canción Todavía No, que canta para todos ustedes y para los actores japoneses y para el coro que representa los pensamientos de los protagonistas japoneses, don Edmundo Leonel Rivero.